Buenos días, señoritas jóvenes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos 2 minutos más para que ingresen sus compañeros y después de eso directamente comenzamos con la clase de hoy. ¿Está bien? Ahora sí comenzaremos con la clase. Señoritas jóvenes, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido su vacación? Buenos días, profe. Buen día, Cristian. Más o menos, harto frío está haciendo. Sí, mucho Si quiere, frío, le ¿no? muestro. Si quiere, le muestro cómo ha congelado. A ver, Está muéstreme cómo ha congelado. congelado. A ver, espere, Martito, voy a traer hielo. Está bien. ¿Y a los demás cómo les ha ido? Jesús, Mayra, Nieves, Ruth, José Armando, Liz, Evelyn, ¿cómo les ha ido en las vacaciones? ¿Qué han hecho? ¿O no han hecho nada? Bro, muy bien, profe. Eso, muy bien. Qué bueno, jóvenes. Profe, mira, A ver, va a mostrar su compañera, a ver, vamos a observar. Wow, todo se ha congelado. Bien, Cristian, gracias por mostrarnos cómo está el frío en... ¿Estás en Pasnia, no, Cristian, o estás en otro lugar?
No, profe, en Pasni estoy, en Pasni estoy. Entonces está fuerte el frío en Pasnia. Yo creo que, Sí, por eso. según comentaban en la dirección distrital, vamos a volver a clases la próxima semana. Esperemos que sea así, tal vez con un horario más reducido, pero vamos a encontrarnos, eso esperemos, ¿ya, jóvenes? Gracias, Cristian, gracias a todos Claro, profe. por hablar y vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Está El bien, profe. anterior, el anterior clase, antes de las vacaciones, les había mostrado lo que era este tema, ¿no? Que son las modalidades oracionales en la construcción de textos. Teníamos que hablar sobre las oraciones de yuxtaposición, coordinación y subordinación. Yo ya les había dado todo este material, ¿no? A pesar de que, digamos, es un poco amplio, son 7 páginas, pero es para que recuerden ustedes, ¿no? Todas estas categorías gramaticales que necesitamos para aprender lo que son las oraciones. Bueno, vamos a recordar un poquito de aquí. La oración nos dice que es una unidad sintáctica, o podría ser un párrafo con sentido completo, ¿ya? Que está conformada por predicado y sujeto. Este último puede ser expresado o implícito, dijimos, ¿no? Pero lo principal, lo que quiero que sepan ustedes, es que la oración es un escrito con sentido completo, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que recuerden ustedes, que la oración siempre va a tener un sentido completo. Ya. Entonces esto ustedes ya lo tienen, ¿no? Vamos a pasar a lo que nos corresponde, a lo que les he pasado en el grupo. En el grupo les he pasado esto de lo que es las oraciones compuestas. ¿Qué es la oración compuesta? Vamos a verlo enseguida. ¿O cuáles son las características de una oración compuesta? Nos dice que la oración compuesta debe tener, en este caso, 2 verbos y un nexo, ¿sí? 2 verbos y un nexo. La oración compuesta no es más que la unión de 2 oraciones simples, ¿ya? Por ejemplo, en las oraciones simples podemos mencionar mi perro corre, mi papá es grande, mi mamá trabaja, yo voy al colegio. Son oraciones simples, ¿no es cierto? Pero que sobre todo en el vocabulario en el que hablamos, lo hablan más que todo lo que son, en este caso, los niños, ¿no? Porque ellos te dicen, quiero jugar, quiero comer. Entonces son oraciones simples, o sea, también el recurso de lo que se habla es básico, ¿no es cierto? Pero en este momento nosotros, como ya estamos en un grado más, o en un grado superior, tenemos que hablar con más propiedad, ¿ya? Entonces, para esto utilizamos lo que es la oración compuesta. Y la oración compuesta nos dice que necesitamos 2 oraciones simples, ¿ya? Otra característica de la oración compuesta es que tiene 2 verbos. En este caso, come, juega. Y un nexo nos dice, ¿ya? Un nexo. Ese nexo sería en este caso la y, ¿no? Génesis come en la calle y José juega en el parque. Entonces, esta ya es una oración compuesta. Vamos a ver este otro caso que nos dice, ¿no? Yasmín canta, tú tocas la guitarra, mientras Zilda ecualiza el sonido. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay más verbos. Canta, tocas, ecualiza. Entonces, y vamos a ver diferentes nexos. Una coma sería un nexo, mientras sería otro nexo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, Yasmín canta, tú tocas la guitarra, mientras Zilda ecualiza el sonido. Entonces de esta forma nos vamos a dar cuenta
que las oraciones compuestas siempre tienen dos verbos o más verbos. Y puede tener un nexo o más nexos. Esas son las características de una oración compuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos recordar nosotros de las oraciones compuestas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí esta parte de las oraciones compuestas? Sí. ¿O no se ha entendido? A ver, comenten, jóvenes. Se entendió, profe. Se entendió. Ya, bueno, continuamos entonces. Dice que también existen diferentes tipos de oraciones compuestas. La primera oración compuesta que tenemos es la coordinada, luego viene la oración compuesta subordinada y por último tenemos la oración compuesta yuxtapuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la oración compuesta coordinada. ¿Cuáles son las características de esta oración compuesta coordinada? Primero, tienen una igualdad, como vemos aquí, ¿no? Lo que es una balanza. Estos tienen una igualdad. Después tienen una semejanza, una equivalencia. No existe jerarquía ni dependencia. Tienen la misma importancia. O sea, está hablando que si tenemos una oración simple, otra oración simple, ninguno de los dos es más importante que el otro, ni existe una dependencia entre ellos. Eso quiere decir. Tienen la misma importancia. El nexo está separado por preposiciones. Estos se van a recordar porque estas preposiciones lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? En estas hojas que les he dado, ¿cuáles serán las preposiciones? ¿No? Eso tienen que recordarse ustedes. Tienen que ir revisando qué preposiciones existen. Entonces, de aquí van a ir sacando las preposiciones. Entonces, vamos a ver, por último, vamos a recordar. Por eso se llama oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque tiene igualdad, semejanza, equivalencia. No existe una jerarquía ni dependencia. Tienen la misma importancia. El nexo está separado por las preposiciones. Eso tenemos que ir memorizando nosotros para aprender qué es una oración compuesta coordinada. Ya. Comenzaremos con los ejemplos. Ejemplo de oración compuesta coordinada. Juan duerme y yo estoy aburrido. Juan duerme es una oración simple. Yo estoy aburrido es otra oración simple. A estos los conocemos como preposiciones. Juan duerme, preposición 1. Yo estoy aburrido como preposición 2. Entonces, cuando unimos estas dos ya se vuelven una oración compuesta. ¿Cuál sería el nexo? ¿Alguien puede responder? Y, ¿no? Y. Ya. A ver, otra persona, Mayra. ¿Cuáles son, en la primera oración, cuáles son los verbos? Otra persona, Gabriela, tal vez. Duerme. Y la segunda, estoy, ¿no? Ya, entonces Juan duerme y yo estoy aburrido. Entonces, vamos a darnos siempre cuenta de que existen dos verbos, o puede existir más, y un nexo o más nexos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos Juan duerme, por sí solo esta oración se entiende, ¿no? Juan duerme, yo estoy aburrido. Entonces tiene un sentido, ¿no? Entonces ninguna depende de la otra, ¿no es cierto? Porque ambos tienen un sentido completo.
Vamos con el siguiente. Dice la preposición 1, consulté muchos libros. Preposición 2, no encontré nada. El nexo, pero. Dos verbos. Consulté, encontré. Ahora, consulté muchos libros, pero no encontré nada. De igual forma, vamos a encontrar que estas dos oraciones, por sí sola la preposición 1 nos dice que se entiende, ¿no? Consulté muchos libros. Y la segunda preposición, no encontré nada. Entonces, no dependen uno del otro, ¿no es cierto? No depende la primera de la segunda, ni la segunda de la primera. Ambos son iguales, ambos tienen equivalencia, no tienen dependencia uno del otro. Por eso se llaman coordinadas, ¿sí? Eso tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de oraciones compuestas coordinadas. Ahora pasemos a lo que son las oraciones compuestas subordinadas, ¿ya? Subordinada. Fíjense la imagen. Uno es más grande, el otro es pequeño, ¿no? Uno está dominando al otro, ¿no es cierto? Uno tiene más jerarquía que el otro. Entonces, las características nos dicen que hay una jerarquía, que primero hay una oración grande y hay una oración pequeña, ¿sí? O una oración que tiene más importancia que la otra, ¿sí? Por eso nos dice dependencia de la oración principal, dice, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar una oración principal y una oración secundaria. Una oración principal, una oración secundaria. Dependen uno del otro. No pueden ser autónomos. Una completa a la otra. No podemos separarlas, ¿ya? Por eso son subordinadas, porque uno necesita del otro. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, la oración, ¿no? Quiero, dice, ¿no? Quiero que me compres un coche. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, que decíamos oración compuesta. Si es oración compuesta, tiene que haber dos preposiciones. Preposición 1, preposición 2. En este caso, como es una oración compuesta, tiene que haber dos verbos. Quiero, el primer verbo, compres, el segundo verbo. Y también tenemos lo que es el nexo, en este caso es la que, ¿no es cierto? Ahora vamos a buscar la oración principal, la OP, oración principal. Quiero, ¿sí? ¿Pero qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Dice, no quiero, ¿pero qué quieres? Que me compres un coche, ¿no es cierto? Una oración sin la otra no tiene sentido, si nos damos cuenta, ¿no? Quiero. ¿Qué quieres? No dice qué quiere. Que me compres un coche, pero tampoco se entiende, no tiene un sentido completo esta oración. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta cuando separamos que las subordinadas necesitan uno del otro, ¿no es cierto? Uno del otro. ¿Por qué? Porque si decimos quiero o que me compres un coche, no se entiende. Pero si las juntamos las dos, quiero que me compres un coche, entonces en ese momento sí tiene un sentido la oración, ¿sí? Eso estamos buscando. Primero vamos a buscar siempre, ¿qué es una oración? Es un sentido completo en lo que expresamos, hemos dicho, ¿no? Si es compuesta, quiere decir que tiene dos verbos y un nexo. Eso tenemos que buscar. Y si es subordinada, quiere decir que la preposición 1 depende de la preposición 2. O la preposición 2 depende de la preposición 1. Eso es lo que tenemos que entender en simples palabras. Ahora, otro ejemplo.
Ana perdió el anillo que les regalaron. Ahora sí haremos un poquito de práctica. A ver, ¿quiénes más están en sala? Laura Torres, en la oración 2 identifique los dos verbos. ¿Perdió y regalaron? Ya, gracias, Laura. María Liz, identifique el nexo. Ya, ¿qué dice, no? Está bien, muy bien. Entonces, Ana perdió el anillo que les regalaron, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a tener una oración principal que Ana perdió el anillo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una oración principal que les regalaron, oración subordinada. Si yo simplemente les digo que les regalaron, ¿qué me entiendes, Nieves? ¿Qué entiendes cuando te digo que les regalaron? Creo que no está. No está Profe, Nieves. puede ser. No, aquí estoy, profe. Dime, Nieves. Puede ser que le regalaron, puede ser que le pueden regalar una cosa, una comida, un lápiz, lo que sea, profe. Ya, está bien, gracias. Entonces ahí ella misma nos da ejemplos, ¿no? Nieves, y nos dice, ¿qué les regalaron? ¿Un lápiz? ¿Comida? ¿Qué? Entonces no sabemos lo que nos han regalado. Entonces por eso que es una oración subordinada, ¿ya? En este caso, por eso nos vamos a dar cuenta que les regalaron. ¿Pero qué les regalaron? No sabemos. Entonces por eso es una oración subordinada. En cambio, cuando nosotros decimos Ana perdió el anillo, ¿se entenderá por sí solo? A ver, ¿quién más está? Jesús. Ana perdió el anillo. ¿Se entiende la oración? Sí, profe. Sí, sí, ¿no? Se entiende. Pero aquí nosotros podemos complementar con otras cosas. Ana perdió el anillo hermoso. Ana perdió el anillo de compromiso. Ana perdió el anillo que más le gustaba. ¿No ve? Entonces, por eso es una oración principal, porque puede ser complementada con diferentes oraciones. En este caso estamos complementando. Ana perdió el anillo que le regalaron. Pero vamos a ver que hay una oración subordinada y una oración principal. Volvemos a revisar esto de los ejemplos. Siempre nos va a aparecer, dice, oración que tiene que tener un sentido. Compuestas que en este caso tiene que tener dos verbos y un nexo. Y cuando es subordinada, tiene que haber una oración principal y una oración subordinada. ¿Sí? De eso tenemos que hacer el análisis nosotros. Siempre tenemos que hacer ese análisis. Por último, el último ejemplo. Mientras tú meriendas, yo juego en la computadora. ¿No es cierto? Tenemos dos. Mientras tú meriendas, yo juego en la computadora. Dos verbos, ¿no? Dos verbos. Y también tenemos lo que es en este caso el nexo, ¿no? Aquí tenemos el nexo. Y también vamos a tener lo que es, en este caso, una oración subordinada y una oración Le pásame principal. console. Voy a poner maquinón. Ya hola, ando por la... Chocho, se te oye. Ya, vamos a continuar. Creo que están un poquito ahí haciendo otras cosas. Ya, entonces, eso tenemos que darnos cuenta de las oraciones compuestas subordinadas, que son diferentes a lo que eran las oraciones coordinadas, ¿no? Y por último, vamos a ver las oraciones yuxtapuestas. ¿Qué características tienen las oraciones compuestas yuxtapuestas? Nos dicen que están unas al lado de otras, es sumar o pegar una al lado de otra, y los nexos serán los signos de puntuación.
En este caso vamos a tener esta característica principal, que los nexos que hemos hablado siempre serán los signos de puntuación. Eso es lo que tenemos que memorizar aquí, estas características de las oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Qué ejemplos tenemos de estas oraciones compuestas yuxtapuestas? Primero, tenemos esto, ¿no? ¿Cuántas preposiciones hay? 1, 2, 3. Una de las características, dijimos, de las oraciones compuestas es que tienen verbos, ¿no? En cada preposición tiene que haber un verbo. En este caso, ganar, perder, importa son verbos, ¿no es cierto? Y los nexos en las yuxtapuestas dijimos que son los signos de puntuación. En este caso tenemos la coma y los signos de interrogación. Ganar, perder, ¿qué importa? Entonces, ahí tenemos una oración yuxtapuesta. Vamos con la siguiente. Conocía la historia, la escribía, era un éxito. Preposición 1 tiene su verbo. Preposición 2 tiene su verbo. Preposición 3 tiene su verbo. ¿Cuáles son los nexos? En este caso son las comas, ¿no es cierto? Aquí hay una coma y aquí hay otra coma. Entonces, estas nos vamos a dar cuenta que siempre tienen los verbos, cada preposición, y en este caso la característica principal de las yuxtapuestas es que usan lo que son los signos de puntuación, ¿no es cierto? Y vamos a añadir una característica más a lo que son estas oraciones yuxtapuestas. Por ejemplo, ha pasado por aquí. Hay huellas, ¿no? Tenemos los verbos, tenemos el nexo, tenemos una preposición 1, preposición 2. La característica que le vamos a añadir es que las oraciones yuxtapuestas pueden ser coordinadas o subordinadas, ¿sí? En este caso, la última nos dice oración principal, oración subordinada. Ha pasado por aquí. ¿Pero qué ha pasado por aquí? Podría ser una pregunta. O en este caso, en la segunda oración, hay huellas. ¿Pero por qué hay huellas? Porque algo ha pasado por ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa es la última característica que le vamos a poner a estas características de las yuxtapuestas. Aquí vamos a aumentar, ¿no es cierto? Que las oraciones yuxtapuestas pueden ser coordinadas o podrían ser subordinadas, ¿sí? Esas son, digamos, las características de las yuxtapuestas. Por último, estamos aumentando. La yuxtapuesta puede ser coordinada o puede ser subordinada. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo la explicación de lo que son las oraciones compuestas coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, ¿no es cierto? Entonces, de tarea, como siempre les dejamos tarea, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un momento. Estos textos del ministerio seguramente les van a entregar ya en lo que es en esta semana, o ya les han entregado, ¿será? Ya O la nos próxima semana, ¿no? Entonces, si lo tienen, van a ir a esta página de lenguaje, de esto de cuarto de secundaria. ¿En qué página está? Un momentito, espérenme. En la página 95, si no me equivoco, está. Pueden ir ahí si gustan en este momento para que no se olviden y se anoten la tarea. Ya, vamos a hacer esta práctica que está en la página 97. Iniciemos desde la práctica, dice. Estimada estudiante o estudiantes en este caso, ¿no? Prepara tu plato de comida saludable.
No olvides que la salud depende de gran medida de los alimentos que consumimos. Una alimentación saludable nos mantiene sanos, fuertes y nos protege de muchas enfermedades. Desde los pasos, escribiendo en tu cuaderno, ¿ya? En tu cuaderno, o sea, en sus cuadernitos ustedes, después de que tengan este tema de las oraciones compuestas, van a hacer esta práctica. Ustedes van a escribir qué comida saludable hay en tu región y vas a investigar sobre su preparación. Por ahí yo quiero preparar quinoa con leche, digamos, ¿no? Entonces voy a averiguar cómo se prepara la quinoa, cómo se obtiene la leche y cómo debo preparar la leche para comer quinoa con leche, por decir, ¿no? Ese es mi ejemplo de mí. Y vamos a hacer un listado de todos los ingredientes requeridos. En este caso, algo sencillo, ¿no? Quinoa y leche es lo que necesito. Tenemos que calcular las cantidades necesarias para su preparación. Puede ser para una persona, para 2 personas, para toda tu familia, tal vez son 5, tal vez son 4. Entonces, y anota los pasos que vas a seguir en la preparación. Y por último, dice, si tienen el apoyo de algún familiar y si tienen la posibilidad, pueden preparar el plato de esa comida saludable con la ayuda de algún familiar. ¿Ya? Eso es lo que les está pidiendo. Ahora, tienen que escribir cómo es preparar un plato de comida, ¿no? En este caso, dice que no le puede faltar ningún ingrediente, pero eso depende de ustedes, ¿no? Depende de su realidad. A veces en casita hay más verdura, a veces no hay, ¿no es cierto? Entonces no se le puede exigir a cada uno de ustedes que vaya a comprar, digamos. Eso no es obligatorio. Pero con las cositas que hay en casa tal vez se puede hacer, digamos, ¿no? Si preparan, y si no preparan, bueno, entonces solo lo van a escribir. Esta última parte lo estaríamos borrando, ¿sí? Esta parte borrado. Pero si pueden, se preparan un platito de comida que sea un poco saludable, ¿no? Más allá de las frituras, más allá de la carne cocida en aceite, más allá de las papas fritas, ¿no? Todo eso eliminado aquí. Una vez preparado el plato de comida o una vez que recaben toda la información, van a escribir su experiencia, cómo ha sido buscar la información, ¿no? ¿Qué resultados lograste con la actividad realizada? Esas preguntas van a responder. ¿Qué dificultades tuviste con la preparación? Entonces, en este caso van a responder. Si no pueden preparar, no pude preparar porque en mi casa no existen en este momento algunos alimentos, por decir, ¿no? ¿Es saludable el plato que escogiste o que preparaste? ¿Por qué es saludable? ¿No? Puede ser entonces, en este caso, yo he preparado habas, ¿no? Habas con, no sé, con una preparación de verduras, por decir, ¿no? Entonces, ¿es saludable? Sí es saludable porque estamos comiendo verdura y la verdura es orgánica. Entonces, de esa manera tenemos que ir explicando en esta parte, ¿no? Hasta aquí, solo responder estas preguntas, porque si lo vamos a hacer esto va a ser muy amplio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer toda esta parte, ¿sí? En sus libritos, hasta la página 97. Entonces me dijeron que lo tienen esto, ¿no, jóvenes? Sí, profe. Entonces, ¿vamos a copiar todito con sus pasos o solamente vamos a responder las preguntas? Ya. Esto tienen que hacer, ¿sí? Esto, todo lo que estoy señalando. Toda esta parte hasta las preguntas. Copian en su cuaderno, en este caso, lo siguiente, sigue los pasos, escribiendo en tu cuaderno, ¿no? Toda esta parte tienen que escribir en su cuaderno y responder estas preguntas. Solo eso, ¿sí? Y si lo preparan el plato, pues mucho mejor para ustedes, mucho mejor para mí. Y así tal vez podemos consumir. A veces en casa hay mucho ajetreo, ¿no es cierto? El papá se va, la mamá se va a trabajar, a veces nosotros estamos con la tarea, pero si pueden, lo preparan. Y si no, entonces aquí, como dice, ¿qué dificultades tuviste en la preparación? Entonces ahí lo escriben, no pude preparar porque en mi casa estamos muy ocupados, no sé, tal vez hay miles de cosas en cada casa, ¿no es cierto? Yo no les puedo decir, hagan esto sí o sí, ¿no es cierto? Estamos en un momento difícil de nuestra realidad,
Entonces, solo eso, jóvenes. ¿Sí? Esa es la tarea. Está en la página 97, entonces. ¿Ya? ¿Se entiende, no, jóvenes, señoritas? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profesor. Por último, vamos a dejar de compartir esto. ¿Dónde estamos? Ya. Por último, voy a pedirles que enciendan un momentito sus cámaras. Tengo que enviar el informe de los que han asistido a esta clase. Va a ser unos segunditos nomás, por favor, de forma rápida. Es para la asistencia. Vamos, chicos, apúrense. Luego tienen clase seguramente con otra persona también, con otro profe. Gabriel. Vamos, vamos, jóvenes, rápido. Hasta contar 5. Voy a tomar luego la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, se captura la pantalla. Ya, muchas gracias. Con eso estaríamos culminando la clase. Señoritas jóvenes, esperemos encontrarnos la próxima semana. Y si no, entonces vamos a seguir por este medio. Conéctense siempre puntuales, por favor. Que tengan una buena semana. Hasta luego, señoritas jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego. hasta la Profe. próxima semana. Chucho, Chao. no veas Peppa Pig, Chucho.